gracias. Apocalipsis capítulo 11. Parecería un poco extraño estudiar Apocalipsis en Navidad, ¿no? Pero bueno, el pasaje que vamos a ver menciona algo de dar regalos. Entonces, alguna conexión ahí, vamos a ver. Llevamos como 2 o 3 semanas sin estudiar Apocalipsis, así que como un breve recordatorio, recordemos que estamos en la parte del libro que tiene que ver con estos juicios finales, como que esas cosas que normalmente asociamos con Apocalipsis, el fin del mundo y estas cosas. Esos son los capítulos 6 al 19. Y también recordemos que del capítulo 11, que vamos a ver la mayoría hoy, hasta el capítulo 19, vendrían siendo los juicios finales del final, lo último, la última parte. Si esto fuera un partido de fútbol, diríamos que en el capítulo 10 se acabaron los 90 minutos reglamentarios. Y el capítulo 11 al 19 son como el tiempo de reposición, el tiempo extra. Todavía se está jugando el partido, pero ya es lo último. Son los últimos juicios. Entonces vamos a orar y con eso en mente vemos nuestro pasaje. Señor, gracias por este tiempo de volver a estudiar Apocalipsis y te oramos que sea este pasaje una bendición, incluso en un día como hoy, Señor. Ciertamente hay mucho que podemos aprender y aplicar en un día como hoy. Gracias por el Señor Jesús, quien nació y a quien recordamos y quien murió por nosotros y resucitó. En su nombre te oramos. Amén. Por allá en Hechos 14, no tienen que buscarlo, nos cuenta la historia de cómo Pablo llegó por allá a una isla donde había gente que nunca había escuchado sobre Jesús, nunca habían tenido una Biblia, no habían tenido una iglesia, nada. Pero Pablo les predicó sobre Dios y una de las cosas que les dijo fue la siguiente: en las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo. En otras palabras, a lo largo de la historia, Dios continuamente ha dado testimonio o conocimiento de sí mismo a los seres humanos. Dios hace esto de 2 maneras, primordialmente. Una manera es lo que los teólogos le han llamado revelación general. Es decir, un testimonio o un conocimiento de Dios que está disponible para todos los seres humanos en todos los lugares del mundo, en todas las épocas, mediante la creación. Entonces hay pasajes como el Salmo 19 que nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O Romanos capítulo 1 que nos dice que el poder de Dios y su deidad son claramente visibles mediante las cosas que fueron hechas, de modo que no tenemos excusa. Es decir, mediante la creación, Dios nos muestra algo de sí mismo, que hay un creador que es poderoso. Sería muy necio de nuestra parte ver este mundo, la creación, algo tan complejo y decir: eso surgió de la nada. No, Dios nos muestra evidencia de sí mismo mediante la creación. O volviendo a Hechos 14, Pablo le dice a estas personas que nunca han escuchado de Dios, que Dios les ha dado testimonio de sí mismo. Y uno dice, pero ¿cómo si no tienen una Biblia, no tienen una iglesia? Gracias. No han tenido un profeta, un predicador. ¿Cómo es que Dios le ha hablado a estas personas de sí mismo? Dice Pablo: porque Dios les ha hecho el bien, les ha dado lluvias del cielo y estaciones fructíferas y ha llenado sus corazones de sustento y de alegría. En otras palabras, Dios nos da testimonio de sí mismo al preservar su creación y al permitirnos disfrutar de esa creación. En todo lugar donde haya personas que puedan ver y disfrutar de la creación, esas personas ya han tenido testimonio o conocimiento de Dios, algún tipo de testimonio o de conocimiento. Esa es una manera en la cual Dios se revela, Dios se muestra a sí mismo. Otra manera es la que los teólogos le han llamado revelación especial o específica.
Este es un conocimiento de Dios que viene ya no mediante la creación solamente, sino mediante milagros y mediante palabras que Dios habla, que Dios dice. Por eso se le llama específica, especial, es algo más específico. Entonces, por mucho tiempo Dios se le manifestó a personas mediante un sueño, mediante una visión, mediante una aparición. Nos dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham en forma humana y le habló. A Moisés se le apareció en una zarza ardiendo y le habló. A Daniel se le apareció en sueños y visiones y le habló, le dio su verdad. Muchas veces Dios envió profetas y que Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos ellos, hablando sus palabras mediante ellos. O tal vez la revelación específica más grande que hemos tenido, es que Jesús mismo, Dios mismo, se hizo un ser humano y vino y moró entre nosotros y habló y dijo, este es Dios, esto es lo que Dios quiere. Hoy en día, Dios nos habla a través de la Biblia. Acá tenemos las palabras de Dios. Todo esto para decir que, como Pablo dijo, Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Él continuamente nos habla de Él. Podríamos entonces concluir a la luz de todo esto que todo ser humano ha recibido algún tipo de conocimiento de Dios. Algunos han recibido muy poco, algunos mucho. Algunos han recibido conocimiento de Dios solamente mediante la creación, porque no tienen una Biblia, una iglesia, un predicador. Otros, como nosotros, como todos acá, hemos recibido mucho más conocimiento, porque en adición a la creación, sí tenemos Biblias, sí tenemos iglesias, sí tenemos familiares, sí tenemos abuelitas que nos hablan de Dios y mi hijo camine a la iglesia, sí tenemos programas de radio y podcast donde se nos habla de Dios. Permíteme ser más directo. Tú, ahí donde estás sentado, ya has recibido algún tipo de conocimiento o de testimonio de parte de Dios. Ya lo has recibido. Sea poco, sea mucho, sea que seas cristiano, sea que no seas cristiano, sea que hayas leído la Biblia mucho, sea que no hayas leído la Biblia mucho. Ya has recibido conocimiento de Dios de algún tipo. La pregunta entonces que quiero hacerte esta mañana es, ¿qué estás haciendo con el conocimiento que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento? ¿Has respondido positivamente a ese conocimiento o lo estás ignorando? ¿Estás tratando de hacerlo a un lado como que no, ya no me hable más de esas cosas? ¿Estás poniendo en práctica lo que Dios te ha mostrado, lo que estás aprendiendo de Dios? ¿O será que es algo que solo se te queda en la cabeza pero no afecta a tu vida para nada? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 11? Ese es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Si ustedes miran ahí en sus Biblias, al principio del capítulo 11 de Apocalipsis, tiene un título, ¿verdad? Por lo general, no es un título inspirado, esto no lo escribió el autor, pero es útil. ¿Cuál es el título que tienen ahí? Los dos testigos. La palabra clave de este pasaje es testigo o testimonio. El pasaje que vamos a ver tiene que ver con un testimonio que Dios le va a dar a este mundo futuro mediante dos personas a las cuales este pasaje llama los dos testigos. Ahora, el pasaje no nos habla de eso solamente. El pasaje también nos va a hablar de la respuesta de estas personas ante ese testimonio o conocimiento de Dios que van a recibir. De ahí entonces mi deseo que en esta mañana nos enfoquemos en esta idea de cómo estoy respondiendo al conocimiento de Dios. Cómo estoy respondiendo ante todas estas verdades que Dios me ha mostrado y te sigue mostrando. ¿Será que me interesa? ¿Será que no me interesa? ¿Será que las estoy practicando? ¿Será que es una bendición o es una molestia conocer más sobre Dios? Vamos a ver entonces el pasaje. En los primeros dos versículos encontramos
el tiempo en el cual Dios va a hablar mediante estos dos testigos. El tiempo, la época. Dicen así los versículos 1 y 2. Me fue dada una caña de medir, acá está hablando Juan el apóstol, de unos 3 metros, semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Al principio uno lee esto y uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con testimonio y los dos testigos? Que una caña que mida el templo. Fíjense al final del versículo 2. Nos habla de un tiempo en el cual esto va a suceder. Nos dice, pisotearán la ciudad santa por ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Saben cuántos son 42 meses en años? 3 años y medio. Muy bien. Ahora fíjense en el versículo 3. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos. Ahí está esta idea de testimonio, testificar, 2 testigos. Y ellos profetizarán por ¿cuánto tiempo? 1260 días. ¿Saben cuánto es 1260 días en meses? 42 meses. ¿Y en años? 3 años y medio. Entonces, esto nos está hablando de la misma época. Lo que sucede en el versículo 2, que ya vamos a verlo, va a suceder en la misma época en la cual estos 2 testigos van a estar hablando de Dios. 3 años y medio. Creemos que estos juicios finales de los cuales habla Apocalipsis van a durar 7 años. La famosa tribulación. Este pasaje nos va a hablar de los últimos 3 años y medio, la segunda mitad de ese periodo, el tiempo complementario, ya al final. Entonces, los testigos van a hablar en ese tiempo, por 3 años y medio van a dar testimonio. Pero nos habla este versículo, versículos 1 y 2, de que va a suceder algo con el templo, que Juan lo va a medir y que mida esto, pero esto no. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, tenemos una imagen del templo. Hoy en día no hay un templo en Jerusalén, esto solía estar ahí. Creemos que va a haber un templo futuro en el cual se va a reconstruir. A Juan se le dice que mida esta parte. El templo, por cierto, era una representación de la presencia de Dios donde la gente venía a adorar. Se le dice a Juan que mida esta parte, pero esta parte, este patio, que no lo mida. Eso no se preocupe por eso. Listo, ¿y qué significa eso? Bueno, creo que lo podemos deducir del versículo 2. Fíjense lo que dice. De nuevo. Mide esta parte que les mostré, pero excluye el patio de afuera. No lo midas. ¿Y por qué Dios dice? Porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa, es decir, Jerusalén, por 42 meses. Durante estos 3 años y medio, Jerusalén va a ser pisoteada por enemigos de Dios. Nos dice 2 de Tesalonicenses 2:4, no tienen que buscarlo, hablando de un famoso anticristo, ¿han escuchado eso? Que un líder mundial que se va a levantar y que todo esto. Dice que este hombre se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. O sea, el tipo quiere que lo adoren como si fuera Dios. Ahora fíjense en el capítulo 13 de Apocalipsis, una página después en sus Biblias. Capítulo 13, versículo 5. Hablando del mismo personaje, dice, a la bestia, ese es otro nombre para este sujeto, se le dio una boca que habla palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante, ¿cuánto tiempo? 42 meses, el mismo periodo de tiempo. Es decir, este anticristo y sus seguidores van a hacer y deshacer en Jerusalén. Van a pisotear las cosas de Dios. Y Dios dice, sí, voy a permitir que hagan eso, pero mídame el templo y los que en ellos adoran. Entonces, esta parece ser la idea. Esta idea de medir parece ser una forma de decir, de hablar de protección, preservación, pertenencia.
A pesar de que esta gente tan mala va a hacer cosas terribles en Jerusalén en esa época, Dios sabe quiénes son los suyos, quiénes lo adoran verdaderamente. Siendo honesto, es un reto interpretar esa cosa, esa parte. Pero hay algo que sí es claro y en lo cual quiero enfocarme. Y es cómo Dios envía testigos para hablar de sí mismo durante la misma época en la cual va a haber gente pisoteando Jerusalén en contra de Dios. Incluso en una época tan perversa, en medio de juicios tan terribles donde Dios ya está derramando su justa ira, Dios envía testigos a hablar de sí mismo. Dios no se deja sin testimonio. Esto nos muestra cuán paciente y misericordioso es Dios. Muchas ocasiones Dios ha mostrado misericordia al enviar su palabra, testigos suyos, a lugares donde se hacen cosas muy terribles. Se me viene a la mente, por ejemplo, todos los profetas que Dios envió durante cientos de años a Israel. ¿Recuerdan? Aun cuando Israel estaba haciendo cosas terribles y Dios envíele un profeta y el otro y el otro. Se me viene a la mente Jonás, ¿recuerdan a Jonás? Y fue enviado a Nínive, un sitio que era conocido por ser violento, lo cual dice mucho de esa gente. Porque en esas épocas la gente era más violenta, no era como hoy en día que algo pasa y llamemos a la policía. No, allá todo el mundo iba sacando el machete y cortando cabezas. Y en esa época los ninivitas eran famosos por ser violentos, imagínense lo terrible que eran. Y aún así Dios les envía su palabra para que se arrepientan. Dios muestra su misericordia al enviar testimonio suyo incluso a personas que están en contra de él. Y ese es nuestro testimonio, ¿verdad? Que aun cuando estábamos perdidos, ¿recuerdan cuando estábamos perdidos? No teníamos interés en Dios, no estábamos muy interesados y de alguna manera Dios envió un familiar, un amigo, un vecino, una abuelita, un abuelito que venga a la iglesia, que venga. Y uno como que no escuchaba mucho, pero Dios, muy paciente, nos envió muchas personas. Dios es muy paciente con nosotros. Y Dios probablemente ha sido muy paciente contigo. Y a pesar que en una época no tenías mucho interés, te envió gente a hablarte. Así que deberías estar muy agradecido por eso. Que Dios envía gente incluso a lugares y a personas que están en contra de Él. Dios envía su testimonio. Sigamos viendo nuestro pasaje. Versículos 3 al 6. Allí se nos habla del ministerio de estos dos testigos, es decir, a qué se van a dedicar, qué van a estar haciendo. Vemos allá 4 características. Veámoslas rápidamente. En el versículo 3 vemos la primera. Dice, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Ellos van a ser profetas. Esto quiere decir no solamente hablar del futuro, eso es lo que uno piensa cuando escucha profeta y dice el futuro. No es eso solamente. En el Antiguo Testamento, 2/3 del mensaje de los profetas tenían que ver con llamar a la gente al arrepentimiento. Entonces los profetas eran gente que venía y decía, miren, ustedes no están haciendo las cosas bien, ustedes han roto las normas de Dios, pero Dios quiere que arreglemos las cosas, venga, arregle cuentas con Dios. Si sus pecados fueran rojos, leímos esta mañana, serán emblanquecidos, venga, haga cuentas con Dios. Eso es lo que estos hombres van a estar haciendo, estos 2 testigos, llamando a ese mundo futuro y pecador a un arrepentimiento. Luego se nos dice que están vestidos de cilicio. Un vestido de cilicio era un ropaje hecho de material áspero, generalmente pelo de cabra negra, y que incomodaba mucho al ponérselo. Imagínese, por ejemplo, ponerse una camisa sobre la piel sin nada debajo, una camisa hecha de costal o de lona. ¿Se imagina lo incómodo que sería eso? ¿Se imagina ponerle una pijamita de lona al bebé? Malvado. Incomoda mucho.
Bueno, como era incómodo, como este ropaje llamado cilicio era incómodo, culturalmente en esa época la gente se ponía eso como una forma de mostrar lamento, luto, tristeza o incluso arrepentimiento. Hoy en día hacemos algo similar. Cuando uno va a un funeral, uno se pone ropa ¿de qué color? Negra. Imagínense llegar a un funeral con un saco de Papá Noel. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Sería muy inapropiado eso. Es la idea de ponerse algo que refleje el luto, la tristeza del momento. Bueno, estos profetas, estos hombres se nos dice que van a estar vestidos de esa manera, mostrando la seriedad, la solemnidad de lo que está pasando y de lo que están diciendo. Segunda característica, versículo 4. Estos son los 2 olivos y 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Entonces se les compara a ellos con 2 olivos y 2 candelabros. La imagen de un olivo es como un árbol que produce olivas y de ahí se saca el aceite de olivo. Entonces esta es la imagen de ungir a alguien. En el Antiguo Testamento, cuando se escogía a un profeta, a un sacerdote, a un rey, se le ponía aceite en la cabeza. Y era una forma de decir, Dios lo ha escogido a usted para esta misión tan especial, para esta posición tan única. De ahí viene la palabra ungido o Mesías en hebreo, escogido. Entonces a esto se les llama 2 olivos porque son 2 personas escogidas por Dios para esa misión tan especial. Y luego candelabro, un candelabro que transmite luz. Entonces es la idea de que su testimonio, la palabra de Dios que ellos van a predicar, va a ser como luz en medio de la oscuridad. Tercera característica, versículo 5. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Esto nos habla de una especie de protección especial que ellos van a tener. Nadie va a poder matarlos hasta que cumplan con lo que Dios les ha encomendado. Y no van a poder matarlos porque de alguna manera estos testigos tienen la habilidad de defenderse contra aquellos que quieran hacerles daño. Se nos dice que ellos se defienden sacando fuego de su boca. Suena un poco difícil de entender, ¿verdad? Probablemente, y esto es mi opinión, está sujeto a revisión, pero probablemente sea algo similar a lo que Elías hizo. ¿Recuerdan a Elías? Que estaba por allá en un monte y el rey malvado quería capturarlo, entonces envió un ejército y Elías con su boca dijo, si soy profeta del Señor, que caiga fuego sobre ustedes y los consuma. ¿Y qué pasó? Puede que esa sea la idea, que estos profetas tienen la habilidad de hacer ese tipo de cosas. Pero el punto, sea como sea, es que van a tener una protección especial. No los van a poder matar, van a seguir dando su testimonio a pesar de la persecución. Última característica, versículo 6. Ellos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Esto nos habla de que van a tener la habilidad de hacer señales o milagros. Los profetas hacían señales y milagros para corroborar, mostrar, comprobar que su mensaje venía de Dios. Y estos hombres van a hacer este tipo de cosas, van a corroborar su mensaje mediante señales. Por esta razón, algunos han dicho que estos 2 testigos van a ser Moisés y Elías. ¿Quién impidió que lloviera? Elías. ¿Quién convirtió las aguas en sangre y eso? Moisés. Puede ser que sean Moisés y Elías regresando. Sin embargo, no sabemos, la verdad, no sabemos. Tampoco es que Moisés y Elías tengan derechos de autor y nadie más puede hacer esas cosas. Dios puede darle el poder de hacer esas cosas a quien Él quiera. Entonces no sabemos quiénes son, pero lo que sí sabemos es que van a ser testigos, que van a hablar la palabra de Dios a un mundo muy pecador, muy oscuro, que está en contra de Dios,
Y lo van a hacer con señales y van a tener una protección muy especial para cumplir su ministerio. Ahora, ¿saben qué es lo curioso? Que a pesar de todas estas grandes señales que pueden hacer, en los versículos 7 al 10 se nos va a dar la respuesta que muchas personas van a tener ante estos dos testigos. Y les anticipo algo, no es una respuesta positiva. Leamos esos versículos. Versículos 7 al 10. La respuesta ante el testimonio de estos dos testigos. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, es decir, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, las tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos. Ahí están los regalos. No se asuste, que eso no significa que no se pueda regalos esta noche, no. Ni tampoco escogimos ese pasaje justo para hoy por eso, no, fue casualidad. Se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Podríamos resumir la respuesta de estas personas a la palabra de Dios de 2 maneras, con 2 palabritas: muerte y celebración. En cuanto a muerte, se nos dice el pasaje que aunque ellos tenían una protección divina, llega un tiempo en el cual ellos cumplen su testimonio, su misión, y Dios permite que sean matados, asesinados. Se nos dice que ellos mueren en la ciudad en la cual su Señor murió. ¿Cuál es esa ciudad? ¿Dónde murió el Señor Jesús? Jerusalén. Y se nos dice que el nombre de esta ciudad, simbólicamente hablando o espiritualmente hablando, es Sodoma y Egipto. Es decir, aunque es una ciudad ubicada en lo que conocemos como Tierra Santa, en esa época va a haber tanta maldad que el carácter de las personas en esa ciudad es como el de Sodoma o el de los egipcios. Ahora, podría sonar triste escuchar que estos 2 mensajeros de Dios fueron asesinados. ¿No les parece a veces como injusto que haya personas sirviendo a Dios y llegue gente mala y las mate? ¿O algún accidente y mueran? Eso pasó este año, creo que en enero, en febrero. 2 personas conectadas a Nuevos Horizontes que estaban sirviendo al Señor creo que en la costa, no sé, bueno, algo así, en una tribu. Y tuvieron un accidente y fallecieron. Y no, pero ¿por qué Dios permite eso? Podría sonar triste, pero este pasaje nos muestra un recordatorio del control soberano de Dios sobre nuestras vidas. Por 3 años y medio, ¿qué pasó? Nadie les podía hacer nada. Y cuando Dios determinó que listo, ya cumplieron su misión, Dios permite que mueran. Ellos no murieron hasta que Dios no lo permitió. Nada en la vida de un creyente está fuera del control de Dios, incluso la muerte. Y eso son buenas noticias, eso debería darnos valentía para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tú y yo no vamos a morir ni antes ni después de que Dios quiera, sino justo cuando Dios así lo permita. Así que ánimo, sin miedo, sin temor, como estos hombres. Entonces, esa es una de las respuestas de estas personas. No les gustó el testimonio, no les gustó escuchar la palabra de Dios, así que los mataron. Y no solamente eso, el pasaje también nos habla de celebración. Nos dice que los cuerpos de estos 2 testigos van a estar ahí en Jerusalén por 3 días. Esto es una forma de mostrar como desprecio, como que miren ahí, por fin los matamos. Nos dice que gente de todo el mundo, toda tribu, lengua y nación van a ver esos 2 cadáveres en Jerusalén. Ahora, yo no sé qué pensaría Juan cuando él escribió esto, porque en el primer siglo, ¿cómo así que gente de todo el mundo va a ver 2 cadáveres en Jerusalén? ¿Será que hoy en día hay formas de hacer eso?
Hoy en día uno en cualquier momento puede ver imágenes de la guerra en Ucrania, de la guerra en Israel, muchas veces hasta en vivo y en directo. Entonces es curioso cómo a medida que los tiempos avanzan, uno puede ver cómo el cumplimiento de estas cosas sí es posible y se acerca. Entonces, bueno, gente de todo el mundo va a ver probablemente una transmisión o algo de estos dos cadáveres ahí en Jerusalén. Y no solamente eso, van a empezar a darse regalos. ¿Se imagina? La alegría es tan grande, por fin ya no tenemos gente hablándonos de Dios, incomodándonos con esas cosas. Celebremos, démonos regalos. Y por cierto, eso no tiene nada que ver con la Navidad. ¿Listo? No se asuste esta noche. Envíeme el regalo que pensaba enviarme. No tiene nada que ver con eso. Pero el punto es que se alegran de matar a la gente que da testimonio de Dios. ¿Y por qué? Fíjense en el versículo 10, de nuevo. Al final, dice, porque estos dos profetas habían, ¿cuál es la palabra ahí? Atormentado. Para estas personas, el testimonio de Dios, la palabra de Dios, que les hablaran de Dios, que los llamaran a arrepentirse, era un tormento, era una molestia, era un estorbo, era un fastidio. Y por eso se alegran de por fin callarlos. Hace muchos años, cuando Ana Grace y yo empezamos a salir, a conocernos y todo eso, cuando estaba desesperadamente enamorada de mí, no es cierto, fue mi cumpleaños y era el primer cumpleaños que celebramos juntos, entonces ella me dio un libro, como soy de Colombia, me dio un libro muy romántico sobre el paramilitarismo en Colombia. No, pero a mí me gusta ese tipo de cosas, entonces está bien. Ella me conocía. Entonces era un libro sobre el paramilitarismo y era escrito por una periodista y ella hablaba de cómo a los periodistas que se atreven a hablar de estas cosas los amenazan y a muchos de ellos los asesinan. O sea, uno acá en Colombia sabe que un periodista que empiece a denunciar el mal le toca cuidarse o le toca irse del país, ¿no? ¿Y por qué? Porque al malo no le gusta que expongan su maldad, ¿verdad? Que hablen de su maldad. Entonces, en vez de arrepentirse de su maldad, busca callar a aquel que denuncia su maldad. Bueno, eso es lo que le pasó le va a pasar a estos dos testigos. Y en un sentido, la Biblia dice que los seres humanos tenemos esa tendencia a callar la palabra de Dios. Puede que no lleguemos a ese extremo, puede que no todos lleguemos a este extremo de matar a alguien, pero sí es cierto que la palabra de Dios, una de las cosas que hace es mostrarnos que tenemos un problema. Nos muestra que nos hemos equivocado, que debemos dejar a un lado nuestro orgullo y doblar la rodilla ante Dios y arrepentirnos. Y pasa que a nuestro corazón orgulloso no le gusta eso, le cuesta. Fíjense, por ejemplo, en Juan capítulo 3, un momento. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3. Versículos 19 y 20. Acá nos da una explicación de por qué mucha gente rechazó a Jesús. Imagínense, Jesús mismo, Dios hecho ser humano, ahí delante suyo hablándole, diciéndole la verdad, y mucha gente dice, no, crucifiquémoslo. ¿Por qué pasa eso? Porque es que mucha gente rechaza la palabra de Dios. Esta es la razón. Versículo 19 de Juan capítulo 3. Este es el juicio, que la luz, es decir, Jesús, o podríamos también decir la palabra de Dios, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Cuando uno vive haciendo lo malo, como que a uno no le gusta que haya luz y que le digan y que le hablen de esas cosas. Por eso pasa lo que pasó con estos testigos y pasa hoy en día. Muchas personas no quieren escuchar la palabra de Dios y ponen excusas como, no, es que estoy ocupado, es que una cosa es la otra. En realidad la Biblia dice que detrás de todo eso hay una razón principal. Y es que si me tomo en serio a Dios, tengo que reconocer que en mi vida hay cosas que no están bien.
y debo arrepentirme de ellas, y debo dejar mi orgullo y humillarme ante Dios. ¿Y a quién le es fácil ser humilde por naturaleza, verdad? Esa es la razón por la cual la palabra de Dios para mucha gente es una molestia, es una carga. Es más, hay muchos cristianos a quienes, bueno, aceptando la palabra de Dios en general, pero hay muchos cristianos a quienes no les gusta hablar de ciertos temas, no les gusta que se les toque ciertos temas. ¿Por qué? Porque saben que si se toman en serio esos temas, toca doblar la rodilla ante Dios y toca decir, sí, tú tienes razón y yo debo cambiar. Y eso no es fácil. Necesitamos la gracia de Dios para hacer eso. Qué triste que la palabra de Dios sea un tormento, una carga, una molestia. Qué triste que uno quiera acallarla. Ojalá ese no sea nuestro caso. Ojalá ese no sea tu caso. Bueno, gracias a Dios el pasaje no termina ahí. Versículos 11 al 14, ya terminando y volviendo a Apocalipsis. En esta última parte de nuestro pasaje se nos habla de la vindicación de los dos testigos. Vindicación es la idea de hacer justicia, de recompensar. Dicen los versículos 11 al 14. Después de los 3 días y medio de estar muertos, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que decía, suban acá los dos testigos. Y subieron al cielo en la nube. Y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Eso de los ayes ya lo mencionamos en el pasado, es la idea de que esto tan terrible ya pasó, ahora viene la última parte. Pero bueno, nos dicen estos versículos que en cuanto a los testigos, Dios los resucitó delante de todos. Dios habló públicamente y dijo, suban acá, y todos lo escucharon. Y nos dice el pasaje que subieron delante de sus enemigos. Es como que el pasaje nos está enfocando eso, que todo esto sucedió delante de toda esa gente que los aborrecía. Como que Dios los estaba honrando delante de sus enemigos. Esto nos muestra una especie de microcosmo o microejemplo de un gran tema que vemos en Apocalipsis, en muchas partes. Y es que Dios vindicará a su pueblo. Después de tanto tiempo de que su pueblo fue tomado como gente loca, de que se burlaron de ellos, de que los persiguieron, de que incluso los mataron, nos dice Apocalipsis que al final una de las cosas que Dios hará es vindicar. Él hará justicia, Él honrará a su pueblo y va a mostrar quién estaba en lo correcto y quién no. Así que si tú has experimentado persecución, dificultad, por dar testimonio de Dios, bendice a los que te maldicen, hazle el bien a los que te hacen el mal, ora por tus enemigos, pero también mantén ahí esa esperanza bien presente de que un día Dios te vindicará. Dios va a recompensar a quienes son fieles. Dios va a mostrar quién estaba en lo correcto y quién no. Y que eso te anime a seguir siendo fiel. Eso en cuanto a los dos testigos. Fueron vindicados. Ahora, ¿qué pasó con la gente que rechazó el mensaje? Nos dice el pasaje que hubo un terremoto y murieron 7,000 personas. Esta es una forma en la que Dios juzga a aquellos que rechazaron el conocimiento y el testimonio que Él les dio. Al principio de este mensaje dijimos que Dios nos muestra misericordia y paciencia enviándonos su palabra, su mensaje, incluso cuando estamos haciendo cosas que no le agradan. Y Dios es muy paciente y nos llama y nos invita. Pero eso no debería hacernos pensar que yo puedo continuar ignorando el mensaje de Dios, rechazándolo, haciéndome loco y toda la vida Dios seguirá ahí detrás a ver cuándo.
La Biblia también enseña que Dios te considera responsable del conocimiento que Él te ha dado. Y Dios espera que tú respondas positivamente. Y no responder positivamente trae consecuencias, porque eres responsable de ese conocimiento. Si continúas rechazando, si continúas escuchando, pero se te queda solo en la cabeza, no te baja el corazón, no lo pones en práctica, puede llegar un punto en el cual Dios diga, no más, no vas a recibir mi palabra más, no más testimonio, no más acceso a mi verdad. Decía un filósofo llamado Spider-Man que con gran poder viene una gran responsabilidad. Bueno, lo mismo pasa con el conocimiento de Dios. Dios te ha dado un privilegio enorme de escuchar su verdad. Y Dios te ha dado mucha más verdad de lo que le ha dado a muchas otras personas que no tienen una Biblia, que no tienen una iglesia, que no tienen... Dios te ha dado mucho más. Junto con ese gran privilegio, como decía este filósofo, viene una gran responsabilidad. Debes recibirlo, debes ponerlo en práctica, debes hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Ya siendo más bíblicos, el Señor Jesús en Lucas 12 dijo, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Al que mucho se le ha confiado, mucho se le exigirá. Así que no seas como estas personas que recibieron mucho, 3 años y medio, testimonio de Dios, palabra de Dios, milagros, señales, y aún así, nada. No seas así, tienes una responsabilidad. Más bien, sé como las personas que se nos mencionan al final del versículo 13. Y ahí terminamos. Dice, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Esto es una indicación de que por fin respondieron de forma correcta. Apocalipsis nos muestra cuando la gente no responde de forma correcta, nos dice, y no se arrepintieron ni siguieron. Pero acá se nos muestra algo diferente. Se nos dice, después de ver todo el juicio de Dios, por fin doblaron la rodilla y recibieron ese conocimiento de Dios. Ojalá en nuestro caso no tome tanto tiempo. Ojalá no tenga que pasar algo difícil, como en este caso un terremoto y muerte y todo esto, para que respondamos, para que nos tomemos a Dios en serio. Ojalá no persistamos en rechazar el conocimiento de Dios. Ya para concluir te pregunto de nuevo, ¿qué estás haciendo con el testimonio o el conocimiento que Dios te ha dado? ¿Estás respondiendo positivamente? ¿Qué estás esperando para responder? ¿Qué estás esperando? ¿Te estás haciendo el de las gafas? Como que aprendes mucho, pero después. Dice Santiago, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el hombre que solo escucha pero no hace, se engaña a sí mismo. Y luego él nos dice que es como una persona que va al espejo y se mira en el espejo y no hace nada al respecto. Es como uno por la mañana sale de afán al trabajo y, no tengo tiempo de bañarme, entonces voy a mirarme en el espejo a ver si estoy despelucado. Y se mira y está despelucado. Y luego dice, bueno, y se va. ¿De qué le sirvió mirarse en el espejo? De nada. El espejo sirve cuando uno se mira y ve que está despelucado y ¿qué hace al respecto? Pues se peina, el baño de gato, ¿no? Porque no había tiempo. Pero hace algo con lo que está viendo. Lo mismo sucede con el testimonio, el conocimiento de Dios. Si se nos queda acá y no hacemos nada al respecto, nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago. La idea es que lo que recibimos, lo practiquemos, lo vivamos, que hagamos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Recuerda, Dios te considera responsable del conocimiento que Él te da. Así que responde. Si no eres cristiano, si no eres creyente y Dios te está diciendo continuamente,
ven, arrepiéntete, entrégame tu vida, dobla la rodilla, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, vuélvete un seguidor mío. Si Dios te está diciendo eso, debes responder, debes hacerlo, arrepiéntete, entrégale tu vida. Y si eres cristiano, esto debería aplicarse en cosas como: asegúrate de poner cuidado cuando la palabra de Dios está siendo hablada, expuesta. Es muy fácil para nosotros acostumbrarnos a escuchar la Biblia y venir acá y se lee un pasaje y se lee otro y uno, ay sí, uno, otro. Es muy fácil para nosotros pensar en otra persona cuando se está hablando la Biblia, ¿no? Ay, qué lástima que no vinieron hoy los Romero, porque vea, esto está, vea, para ellos. Qué lástima que no vino mi vecino, que más, vea. Y uno puede acostumbrarse a eso, a que todo lo que se dice es para el otro y no para mí. No, yo estoy bien. No, es para ti y para mí. Si te acostumbras a esto de pensar en los otros, la palabra no va a tener efecto. Y estar acá de cuerpo presente y de mente ausente no sirve de nada. Debemos prestar atención, debemos escuchar. Debemos poner en práctica lo que escuchamos. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje, por estos dos testigos que darán testimonio en el futuro. Y te oramos que nos ayudes a ser prontos a escuchar y a practicar lo que aprendemos. Guárdanos de no acostumbrarnos a escuchar y llenarnos la cabeza, volvernos cristianos cabezones que saben mucho pero practican poco. Guárdanos de eso. Ayúdanos a responder, a tener corazones sensibles y que nuestras vidas sean cambiadas por tu palabra. En nombre de Jesús, amén.